¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. Ha habido cambios en la máxima dirección de la compañía textil ourensana Adolfo Domínguez. Llega a la presidencia Adriana, la hija mayor de Adolfo Domínguez. Hemos estado con ella, hemos querido testar sus opiniones, sus ideas y desde luego sus planes para enderezar una compañía en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo como consecuencia de la ya tristemente conocida como crisis del coronavirus. Va a ser nuestra primera apuesta en un programa que, por otra parte, tendrá como siempre referencias habituales en claves de análisis de a ver cómo salimos de esta pandemia y también algunos otros apoyos que espero sean, como siempre, de su interés. Bienvenidos al programa que les ofrece ahora un amplio resumen de una entrevista que mantuvimos hace unos días con Adriana Domínguez, que es la nueva presidenta del grupo Adolfo Domínguez. Adriana Domínguez, ourensana de 44 años, hija del empresario y diseñador Adolfo Domínguez, le sustituye en la presidencia del grupo textil. Ha concedido una entrevista a Las Cuentas Claras en las que aborda varios asuntos de actualidad. Uno de ellos, el relevo que se produce, dice, de forma natural. Yo soy muy parecida a mi padre en muchísimas cosas, entonces yo creo que hay cosas que no hay que decirlas. Esto es una cosa que se lleva cocinando y fraguando unos años. El Consejo y mi padre decidieron darme todos los poderes ejecutivos hace 3 años. Entonces esto ha sido pues un paso más en esa dirección. Coincidía con que era el fin por los estatutos, era el fin del plazo de la presidencia de 4 años, entonces o se renovaba o se cedía. Y mi padre tomó la decisión, yo creo, muy generosa y creo que es de dar el testigo a una siguiente generación. Y creo que también es algo que no es fácil hacer en muchas empresas familiares, y creo que el éxito de una sucesión tiene mucho que ver con esa generosidad de decir, voy a dar no un paso atrás, sino un paso al lado, porque ahí está como consejero y como asesor y como primer accionista, pero decir, vais a tomar decisiones que a lo mejor yo no hubiese tomado y que a lo mejor no comparto del todo, pero que entiendo que estáis equipados como generación más similar a nuestro cliente de ahora para tomar estas decisiones. Y creo que es un acto de enorme generosidad dar ese paso al lado. Bueno, mi padre es papá, no es Adolfo Domínguez. Y mi padre es una persona muy exigente, es muy cariñoso también, pero es como un balance de dos opuestos, entonces siempre hay como una tensión. O sea, no es fácil ser hija de mi padre y no es fácil estar con mi padre. Pero sí que es una relación donde yo siento que ha sido mi mentor en la vida, y es una relación en la que yo soy muy consciente de que yo no sería quien soy si no hubiera tenido la influencia de él en mi vida. Mi padre es un hombre muy activo y siempre ha tenido mucho interés en el proyecto empresarial. Entonces es algo que se habla a todas horas. Yo más bien digo que es algo que tenemos que decir, stop, venga, esto es la cena, vamos a hablar de otra cosa. Afronta la presidencia de la compañía con la crisis de la pandemia, pero ha tomado medidas para resistir desde el punto de vista económico y financiero. En todo caso, la nueva presidenta de la compañía textil indica que este no es el peor momento de la empresa. El peor pudo ser incluso hace 3 años. La compañía, además, se ha tenido que acoger a un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, como consecuencia de la paralización de la economía. Nosotros hemos conseguido gestionar las cosas a una velocidad que creo que nos la ha permitido el hecho que ya llevábamos 3 años en reconstrucción constante, con lo cual somos un equipo muy acostumbrado a tomar decisiones rápidamente y decisiones que requieren coraje, como en nuestro caso fue cerrar 2 líneas de negocio, que eran AD Plus y la U, que son decisiones que luego llevan toda una cadena de decisiones, por supuesto, y aquí es un poco lo mismo. Para nuestro caso hemos asegurado la tesorería, hemos asegurado la financiación para poder pasar esta situación, y nos enfrentamos a cada reapertura de tienda. Por ejemplo, hemos abierto en algunas zonas que estaban en 0,5 o en 1, pero que todavía era por cita previa. Hemos visto que eso no funciona, que hay que abrir mejor cuando ya realmente la gente puede pasear libremente por la calle, porque si no, aunque exista la posibilidad, no existe el deseo, ¿no?
Entonces, bueno, vamos mirando a nuestro alrededor para ver cómo nos adaptamos mejor. Lo primero es decir que no nos coge en el peor momento. El peor momento hubiera sido hace 3 años. Bueno, sí. Hace 3 años o en el año 91 cuando ardió la empresa o cualquier otra conjunción de situaciones que hubiera sido infinitamente peor. No, esto nos coge en un momento donde pues, es muy desolador a nivel de gestión, porque es verdad que llevamos una trayectoria y esto interrumpe y pone en pausa esa trayectoria para nosotros como para el resto de empresas. Yo he hablado con empresas y con CEOs de empresas que me han dicho, algunos de ellos, que van a ver sus primeros resultados negativos en su vida, que es decir, que nunca han tenido negativo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí diría es que esto es una crisis y va a haber una recesión, pero es una crisis que no es sistémica. Esto es una cosa puntual que ha sucedido y de la que nos podemos recuperar, pongámosle 1 año, 2 años, depende de si hay una segunda ola, todo depende, pero no es que haya una estructura subyacente ni en la sociedad ni en nuestra empresa que signifique esto. Entonces yo creo que el futuro es de los que consigan sobrevivir este mar muy revuelto y para eso es muy importante preservar la tesorería, que es por la razón por la que nosotros estamos tomando muchas acciones preventivas como pues, un ERTE preventivo, que lo que está buscando realmente es preservar el negocio y preservar el empleo a futuro. Pero para eso nosotros no podemos abrir las tiendas a una velocidad mayor a lo que se recupere el consumo, porque entramos en una dinámica de gastos de la que no salimos. Entonces sí que es muy importante eso, pero vamos, yo no diría que es la peor ni mucho menos, ¿eh? Para mí lo que es, estamos unidos en este proyecto, nosotros queremos sacar adelante este proyecto empresarial, en mi caso por los trabajadores, por supuesto, por mi familia, por supuesto, y por todos los accionistas y por la sociedad. Yo creo que es una empresa que es muy bonita para una ciudad como Orense tenerla aquí, creo que le da mucho sabor a la ciudad y a nosotros nos da mucho sabor ser de aquí también, pero creo que lo importante es entender, y yo creo que a veces no se entiende bien cuál es el dilema de la empresa, es decir, cuál es la función social de una empresa, pero también cuáles son las dificultades de las empresas para salir adelante. Entonces, el ERTE yo creo que es una herramienta que ha sacado el Estado en este momento y que es una herramienta que lo que sirve es para que las empresas sobrevivan. Entonces, lo que tenemos que intentar es llegar a acuerdos. A veces no llegamos a acuerdos pues porque hay agendas diferentes, hay mandatos diferentes, hay veces que dentro de los propios sindicatos hay secciones diferentes, hay personas que sí que quieren conciliar, pero luego se encuentran con otras que no. En nuestra empresa tenemos muchos trabajadores, más de 1000 trabajadores, de los cuales una parte muy importante están aquí en Galicia, en servicios centrales, en Orense, pero tenemos muchos otros dispersos por el resto del país. Entonces, bueno, a veces se complica llegar a acuerdos comunes, pero seguimos hablando porque yo creo que como empresa tenemos muchísima vocación de conciliación y de hablar las cosas e intentar en la medida de lo posible llegar a acuerdos. La pandemia del COVID-19 ha modificado los parámetros de consumo. Por cierto, ¿cómo es Adriana Domínguez como consumidora? Yo soy muy esencialista, es decir, a mí, mi madre, que le gusta muchísimo la moda y es muy distinta a mí en cómo ella consume moda, pues le llamó mucho la atención, ¿no? Yo soy más parecida a mi padre en la ropa. Mi padre tiene un armario, tiene cosas que llevan 20 y 25 años colgadas. De hecho, somos 3 hijas y nos gustan los jerseys que tiene, y da igual que sean de hombre, nos gustan igual. Entonces, son jerseys que tiene unos jerseys de cashmere que llevan 20, 30 años en su armario. Y mi padre siempre nos enseñó que lo caro sale barato, ¿no? Entonces, hay algo a mí en tener pocas cosas pero buenas que me encaja mucho. La nueva presidenta de Adolfo Domínguez tiene claras las raíces ourensanas de la empresa y que la compañía no está en venta. Para mí, Ourense es raíz y entonces para mí está muy ligado a... Tengo que decir que yo viví en la ciudad hasta los 5 o 6 años, pero luego me fui al campo, entonces para mí Ourense también es Puebla de Tribes y Mendoya, de donde es mi familia, es la gente de campo. No soy 100% urbana, entonces yo, por ejemplo, ayer estaba conduciendo entre el polígono y mi casa y vi a una señora que tuve que parar, ¿no?, para dejarla pasar porque se metió en la carretera, que no había paso de cebra, pero bueno, ella era así, y entonces llevaba el pañuelito, llevaba el batín tal, y
Y hacía mucho tiempo que yo no veía una señora así, tan auténtica, tan de pueblo, tan como todo lo que yo conocí cuando era pequeña. Y para mí Ourense tiene eso, y para mí eso es exquisito, porque hay una sabiduría, sobre todo que se necesita en momentos como estos, en que hablamos de drama, el confinamiento, gente que ha vivido en el campo, el confinamiento, pero ¿qué es? Si ya viven, la soledad la controlan, la conocen, el vivir con poco ya lo entienden. ¿Sabes? Hay muchas cosas que nosotros cuando hablamos de la Rúa Bella, hoy en día hablamos de ser más viejo, hay tantas cosas, tanta sabiduría, que en lugares como este existen y que a lo mejor un lugar como Nueva York, donde ya viven acelerados, lo han perdido. A mí la sabiduría de Ourense, pero yo diría Galicia, un pescador, a mí me interesa muchísimo sentarme a tomarme pues, un vinito en esas copas, ¿no?, de porcelana y sentarme y mirar el mar y que me cuente esa persona, ese pescador, lo que es la vida. El desfile que hicimos en septiembre para mí fue como un culmen de un trabajo que llevamos haciendo estos 2-3 años y fue muy catártico. Lo fue para mí, lo fue para mi familia. Mi padre, no le habíamos dicho nada, él estaba en primera fila, no sabía nada del desfile y lo vio como si fuera alguien de la calle, que era para quien se hizo, porque era nuestra primera fila, el front row, era gente de la calle, quien quisiera verlo. Y mi padre dijo, es el mejor desfile, este es el desfile más bonito que he visto nunca. Y para todos los que trabajábamos, que vemos los desfiles de todas las marcas grandes del mundo, fue el desfile más bonito porque era totalmente distinto, tan auténtico, con música, sonidos y todo era tan de verdad. Y yo diría que lo más bonito que puede aportar hoy en día una marca con valores es el valor de la autenticidad, que sea lo que tenga que ser, pero que sea de verdad. Ofertas de compra, yo creo que ha habido siempre, pero no solo ahora en el periodo en el que la gente lo cree, sino cuando la empresa le iba muy bien. Hubo muchas ofertas, pero de grupos extranjeros, de grupos chinos, de grupos italianos. Lo que pasa es que la verdad que tengo que decirte que mi padre no se los tomó en serio nunca. Es que mi padre nunca se tomó la molestia de leer los informes, de leer las ofertas. Era como, ah, qué interesante. Bueno, y hoy, ¿quiere alguien venir conmigo a la huerta a coger grelos? O sea, era como, daba igual. Entonces, pues esa es la verdad de esta empresa, que está en manos de una familia que quiere estar y que quiere estar en la empresa y que quiere estar en Ourense. Estamos en Las Cuentas Claras, toca pausa para la publicidad, volvemos de inmediato, hasta ahora.